Hola, me llamo Luis González Reyes, soy miembro de Ecologistas en Acción y además trabajo en una cooperativa que se llama Garúa, que acompaña procesos de transición desde la perspectiva ecosocial. Y hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con la justicia ambiental, pero muy relacionados con la salud. Y básicamente vamos a hacer un abordaje en dos grandes bloques. Un primer bloque que va a intentar justificar que no podemos tener salud en un planeta enfermo. Así que vamos a ver cuáles son los problemas que aquejan a nuestro planeta relacionados con la emergencia climática, con la pérdida de biodiversidad, con la ruptura de los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, y cómo todo eso no solamente distorsiona el funcionamiento del conjunto de los ecosistemas, el funcionamiento del conjunto de la vida en el planeta, sino que además pues, incide sobre la salud de una parte de esos seres vivos, que somos los seres humanos. En el segundo bloque de lo que sería la charla, lo que vamos a abordar es cómo sería un escenario de justicia ambiental que permitiese personas sanas y además un planeta sano, entendiendo que los dos elementos están íntimamente relacionados y no se pueden desligar. Así que veremos algunos elementos clave de lo que sería una economía que merezca llamarse economía feminista, economía ecológica y economía solidaria. Y que de alguna manera, aunque sea desde una perspectiva pues más de la satisfacción de nuestras necesidades, nos permita, pues de alguna manera, intuir, proyectar cómo sería un mundo en el que tanto las personas como el resto de los seres vivos, como la interrelación de todo ello, esté sano. Bueno, pues vamos a hablar de la relación entre la justicia ambiental y la salud. Y lo vamos a hacer abordando como dos grandes bloques. Un primer bloque que tiene como idea fuerza la de que no se puede tener salud en un planeta que esté enfermo. Una primera aproximación, ¿qué sería la salud? Bueno, pues la salud podríamos decir que es el estado del ser orgánico en el que todas las funciones se realizan correctamente. Y con funciones no me refiero solamente a las tres clásicas que hemos aprendido en el colegio, ¿no? La función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción, sino que los seres vivos tenemos más funciones. Tenemos también una función de homeostasis o de alguna manera de mantenimiento del equilibrio interno, por ejemplo, pues de mantener la temperatura de nuestro cuerpo equilibrada aproximadamente a 36,5 grados. Tenemos una función de autorreparación que tiene que ver mucho pues, con cuando enfermamos o cuando nos hacemos una herida, la capacidad de sanarnos, de curar nuestro cuerpo. Y luego tenemos también una función propia y característica de los seres vivos, que es la del desarrollo y es la evolución pues, a lo largo de distintas etapas vitales. Bueno, pues esta salud, que tiene que ver con el equilibrio de estas funciones vitales, con el mantenimiento, mejor dicho, de estas funciones vitales que se puedan realizar correctamente, tiene mucho que ver con que los seres humanos somos ecodependientes. ¿A qué me refiero con ecodependientes? Me refiero a que necesitamos de toda una serie de funciones ecosistémicas pues para poder realizar nuestras funciones vitales. Por ponerlo con algún ejemplo. Hablábamos de esas funciones vitales como la de nutrición, relación, reproducción, también homeostasis, autorreparación y desarrollo, y podríamos poner ejemplos de cómo para todas ellas necesitamos pues cosas que suceden en los ecosistemas, funciones que tienen los ecosistemas. Pero voy a poner solamente tres ejemplos. Por ejemplo, para garantizar nuestra nutrición necesitamos todo un proceso de polinización que hace pues, que nuestras cosechas puedan efectivamente pues, llegar a sus frutos que después nos comemos. Gran parte de los alimentos que tenemos requieren de un proceso de polinización pues, para que lleguen a esa fase final en la que luego se convierten en alimentos para los seres humanos. Para que crezcan no solamente hace falta esa polinización, sino que hace falta, pues, por ejemplo, el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Y esto, en gran parte, lo conseguimos gracias al conjunto del funcionamiento de los ecosistemas. Cuando hablamos de homeostasis, del mantenimiento de los equilibrios, pues, por ejemplo, los procesos de depuración del agua son determinantes. Y la mayoría de la depuración de agua no la realizan las depuradoras, sino que la realizan pues, el conjunto de los ecosistemas, sobre todo los ecosistemas pues, acuáticos, ¿no? Pues, los ríos, como sistemas que tienen una capacidad de depurar el agua muy, muy grande. O cuando hablamos de ese proceso de autorreparación, en muchos casos asistido, por ejemplo, con medicinas, bueno, una parte muy importante de nuestras medicinas se basa en una serie de principios farmacológicos que obtenemos del conjunto de los ecosistemas. Así que tener una salud
mantener pues esas distintas funciones vitales depende de que los ecosistemas funcionen adecuadamente. ¿Pero qué son los ecosistemas? Hay una teoría que se llama la teoría de Gaia orgánica, que empezó a desarrollar gente como Lynn Margulis o como James Lovelock, pero que luego ha desarrollado gente como Carlos de Castro, y que plantea que el conjunto de la parte habitada por los seres vivos dentro de nuestro planeta funciona como un gran superorganismo autoorganizado. Es decir, que podríamos decir que el conjunto de la vida sobre el planeta es como otro gran organismo, en el que los seres humanos, los murciélagos o las bacterias podríamos ser como piezas, como células de ese gran organismo. Bueno, si esto fuese así, este gran organismo tendría que tener pues, las mismas funciones vitales que describimos para los seres vivos. Y bueno, pues en algunos casos claramente lo podemos identificar. Por ejemplo, la función de nutrición, es decir, el garantizar pues, la energía y los materiales que necesita para funcionar pues, este gran superorganismo que podríamos llamar Gaia o de cualquier otra forma, tiene que ver con una capacidad de cerrar prácticamente a la perfección los ciclos de la materia. Es decir, de ser capaz de reutilizar una y otra vez el nitrógeno, el fósforo, el carbono, porque son elementos limitados que hay sobre la corteza terrestre y esto lo consigue gracias a la utilización de ingentes cantidades de energía solar, que es la base de la energía. Y cuando digo que son ciclos prácticamente cerrados, me refiero a que, bueno, pues están reutilizándose del orden del 99,5% o el 99,8%, ya digo, prácticamente cerrado del todo. Cuando hablamos de la función de relación, de esa capacidad de responder a estímulos externos, por ejemplo, una de las cosas que tiene el conjunto de la vida en el planeta es su capacidad de mantener su temperatura estable, variando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en función de cómo van variando pues, las distintas, de alguna manera, pues, olas solares, ¿no? Hay momentos en los que el Sol emite más radiación, otros momentos en los que emite menos, pero aún así el planeta es capaz de mantener aproximadamente una temperatura regular gracias a que regula esa concentración de gases de efecto invernadero y, sobre todo, de CO2 en la atmósfera. Y esto tiene que ver con una especie de relación ante estímulos externos. Bueno, esta parte de la homeostasis claramente la cubre el sistema planetario en su fase viva, ¿no? Decía antes el equilibrio en la temperatura gracias a esa regulación del efecto invernadero, pero podríamos poner el ejemplo de cómo la salinidad en los océanos está mantenida a pesar de que continuamente entran nuevas y nuevas cantidades de sal que llegan pues, a través de los ríos. Y bueno, esto, el sistema vivo es capaz de mantenerlo pues, para que los mares no se conviertan en una especie de mar muerto, como el que hay en la zona oeste del Mediterráneo, ¿no? Sino en mares vivos en los que no aumenta constantemente la salinidad. Cuando hablamos de la autorreparación, pues podríamos ver que a lo largo de la historia de la vida ha habido 5 grandes extinciones de especies, ahora estamos viviendo la sexta, y después de estas, pues el conjunto de la vida ha sido capaz de recuperarse de cada una de ellas. Y por último, cuando hablamos del desarrollo, hablaríamos de cómo ha ido aumentando de forma sostenida la complejidad en el planeta Tierra, pues conforme ha ido pasando su historia. El tema de la reproducción sería un tema aparte en el que ahora no voy a entrar y que está claramente en controversia que el conjunto de la vida, Gaia como tal, pues pueda reproducirse. Pero vamos a quedarnos con esta idea. Porque si Gaia es un ser vivo, la podemos imaginar como un ser vivo, también es un ser vivo que puede enfermar. Y que enferme Gaia como ser vivo tendría repercusiones sobre cada uno de los seres vivos que componemos pues esa gran macroestructura, pues porque somos ecodependientes, como comentaba anteriormente. Y claramente esto está sucediendo. Decía que la nutrición tenía que ver con esos ritmos, con esos ciclos biogeoquímicos, bueno, ciclos que están claramente desestabilizados, que esa relación tenía que ver con, por ejemplo, la capacidad de regular pues, la temperatura frente a estímulos externos y esto se está perdiendo como consecuencia de la emergencia climática, del cambio climático, algo que hace que también se pierda esa homeostasis en el control del efecto invernadero, esta capacidad de autorreparación que en gran parte en lo que tiene que ver con los sistemas vivos depende de una alta diversidad interconectada, también se está perdiendo, ese es el principal mecanismo de seguridad dentro de los sistemas vivos. Y cuando hablamos del desarrollo, es decir, de ese aumento de la complejidad, y ese aumento de la complejidad tiene que ver con mayor diversidad y mayor diversidad interconectada de seres vivos, bueno, pues es algo que se está perdiendo como consecuencia de esta extinción masiva de especies.
Vamos a meternos con un poco de detalle en estos elementos que hablan de que el conjunto de la vida en el planeta está enfermo. Bueno, pues cuando hablaba de esta desestabilización de los ritmos, de los ciclos biogeoquímicos, pues lo que podemos observar es que ahora mismo la cantidad de biomasa, de masa viva, del conjunto de todos los seres vivos que hay en el planeta, es menor que la cantidad de masa generada por los seres humanos, de la masa antropogénica. Si sumamos los metales, los asfaltos, bueno, toda esa serie de historias que hemos ido haciendo. Esto habla claramente de una desestabilización de estos ritmos. Y esta desestabilización también la vemos reflejada en que hay un montón de elementos que desde la revolución industrial hasta aquí hemos ido extrayendo de forma masiva del entorno. Y la consecuencia de extraer estos elementos de forma masiva del entorno es que muchos de ellos están empezando a dar síntomas de agotamiento. Síntomas de agotamiento que tienen repercusiones sociales y por lo tanto también a nivel de salud, pues de primer orden. Por poner un ejemplo. El principal extractor de cobre del mundo es Chile, y lo que le sucede a las minas chilenas es lo que vemos en esta gráfica. Vemos que a pesar de que aumenta de forma sostenida la energía que se invierte para extraer pues, ese cobre de las minas chilenas, que es lo que viene marcado en rojo, la capacidad de extracción está aproximadamente estabilizada, está en un plató, que es lo que viene a representarse en estas barras azules. O dicho de otra manera, claramente las minas de cobre chilenas cada vez tienen concentraciones de cobre menores y además este cobre está en lugares de más difícil acceso. Todo ello redunda en que hay que gastar más energía para conseguir, en el mejor de los casos, la misma cantidad y no hace falta haber estudiado ingeniería de minas para pensar que lo que tenemos por delante es una curva roja que siga creciendo, pero una curva azul que inevitablemente va a empezar a caer. Y esto digo que tiene repercusiones en la vida de las personas. Tiene repercusiones porque, por ejemplo, el cobre es un elemento central para todo nuestro sistema eléctrico y, por ejemplo, pues una parte importante de nuestro sistema sanitario, de muchas de las máquinas que hay en los hospitales, dependen de ese sistema eléctrico. En la medida que empiece a fallar el cobre, pues veremos cómo hay cosas pues, que es más difícil de realizar. Y cosas no altamente sofisticadas, sino como a lo mejor tener una buena iluminación dentro de un quirófano o que tengamos que escoger, ¿no?, dónde tenemos esa buena iluminación, entendiendo que el cobre, pues ya digo, es absolutamente determinante. Pero esto también tiene repercusiones, por ejemplo, en la vida de la gente que habita en Chile. Durante estos últimos años hemos visto fuertes convulsiones sociales en este país latinoamericano, fuertes convulsiones que hay que explicar con múltiples causas, pero una de esas causas tiene que ver con que su principal exportación, el cobre, pues ya no da los rendimientos económicos que daba anteriormente. En sociedades muy desiguales, y Chile es una sociedad muy desigual, bueno, pues esto acaba repercutiendo en una carencia, en una bajada en la capacidad pues, de satisfacer sus necesidades, entre otras cosas, de tener una buena salud, pues de las poblaciones más vulnerabilizadas o de las poblaciones más empobrecidas. Bueno, pues como hablo de cobre, pues podría hablar de otra serie de elementos. El galio, por ejemplo, uno de esos elementos relativamente escasos en la corteza terrestre, pero que se han convertido en determinantes en muchas aplicaciones industriales. Algunas directamente relacionadas con la salud, como podrían ser pues, distintas técnicas biomédicas pues, de alta tecnología y de alto desarrollo. Un tercer elemento, también relacionado con la salud, podría ser el fósforo. El fósforo ahora mismo se añade de forma masiva en todo lo que tiene que ver con el cultivo de la agricultura industrial porque se ha convertido en un elemento central para mantener la fertilidad de los suelos. Y este fósforo se añade a partir de la minería de mineral de fosfato, una minería que, como podéis ver en la gráfica, pues también empieza a dar ciertos síntomas de agotamiento. Estamos llegando al pico máximo de capacidad extractiva, a partir del cual llegará un momento en el que necesariamente empezaré a poder sacar año tras año cantidades decrecientes de fósforo. Y obviamente hablar del sistema alimentario es hablar también de la salud de las personas. Un elemento central de nuestra salud es tener una alimentación pues variada, equilibrada, suficiente, algo que ahora mismo en nuestro sistema agroindustrial pues depende de fertilizantes de este tipo. Pero esto acaba teniendo también repercusiones sobre la vida de personas concretas a nivel pues, geoestratégico. El principal lugar de extracción de fósforo, o una de las principales reservas, mejor dicho, de extracción de fósforo a nivel global es el Sáhara Occidental. Y no podríamos entender pues, la situación que está viviendo el pueblo saharaui, que tiene repercusiones directas sobre la salud de estas personas, sin entender ese momento geoestratégico que vive pues, esa zona, ¿no? Y que es uno de los elementos que fomentan que Estados Unidos, que España, que por supuesto Marruecos o que Argelia estén con intereses contrapuestos sobre la región. Decía,
Un problema, la ruptura de los ritmos biogeoquímicos. Un segundo problema, la pérdida de biodiversidad. Pérdida de biodiversidad que ahora mismo es comparable a la última gran extinción de vida que hubo sobre el planeta, a la extinción de los dinosaurios. No en vano ahora mismo estamos en la sexta gran extinción de vida que ha habido sobre la historia del planeta. Una extinción de vida que afecta al conjunto de los reinos, de alguna manera al conjunto del funcionamiento de este macroorganismo que decía antes que podríamos denominar Gaia. Bueno, pues como los seres humanos somos ecodependientes, lo comentaba anteriormente, esta pérdida de biodiversidad tiene repercusiones directas sobre la vida de nosotros y de nosotras y, entre otras cosas, sobre nuestra salud. De la biodiversidad conseguimos toda una serie de funciones que tienen que ver con el aprovisionamiento de alimentos, por ejemplo. Esto tiene que ver con la salud, de agua potable, tiene que ver muchísimo con la salud, de estos recursos medicinales que comentaba anteriormente. Hay toda otra serie de elementos como la regulación que también tienen impactos directos sobre la salud, por ejemplo, la regulación del ciclo hidrológico, el mantenimiento a raya de la erosión, el control de plagas y de enfermedades, procesos como la polinización. Hay otras labores no menos importantes, sino probablemente más, que tienen que ver con el sostenimiento, como la fotosíntesis, directamente ligada con la alimentación, al igual que la formación del suelo o que el ciclo de los nutrientes. Y esto por no hablar también de toda una serie de valores culturales que nuevamente tienen que ver pues, con elementos relacionados con la salud. Y aquí veis, pues, por ejemplo, reflejados los que se relacionan con la salud física o con la salud mental, pero podríamos hablar de otros de ellos. Bueno, pues como consecuencia de esta pérdida de biodiversidad masiva, lo que observamos es que estas funciones ecosistémicas de las que dependemos porque somos ecodependientes, bueno, pues están a la baja. Y veis en este macroestudio cómo hay un montón de flechitas que marcan cómo la pérdida de biodiversidad está haciendo que tengamos una pérdida de acceso a muchas de estas funciones ecosistémicas. Y algunas que aparecen con unas flechas pues, de alguna manera ambiguas, subiendo y bajando, como sería energía, alimentos y materiales, en realidad ni siquiera merecen esa flecha para arriba, no vamos a entrar aquí hoy, pero si lo analizamos con más profundidad, claramente estamos en una crisis energética, una crisis alimentaria latente y una crisis de disponibilidad de materiales pues muy, muy importante. Otro de los elementos que planteaba que tiene que ver con esa Gaia enferma es esa emergencia climática que estamos viviendo. No voy a explicar en qué consiste el cambio climático, creo que las personas que os habéis apuntado a este curso tenéis ya la suficiente sensibilidad como para tener una base mínima para considerar cómo funciona esto, sino que me voy a centrar en qué escenarios tenemos por delante para entender un poco pues, el nivel de gravedad con el que nos estamos moviendo a nivel climático. Porque un elemento central para comprender la emergencia climática es entender que el clima no es un sistema lineal, sino que es un sistema complejo y como sistema complejo está sujeto a bucles de realimentación positiva y bucles de realimentación negativa. Los bucles de realimentación negativa son aquellos que le intentan mantener dentro del sistema de estabilidad climática pues característico pues de estos 10.000, 12.000 años, lo que se denomina el Holoceno, una temperatura media del planeta de unos 16 grados, y los bucles de realimentación positiva son aquellos en los cuales una vez que se ha desestabilizado lo suficiente la Tierra, imaginemos que la hemos ido subiendo de este lugar de estabilidad, de esta caída, ¿no? De este gua, si pensamos la Tierra como una canica, ¿no? Pues hasta este punto. Y a partir de este punto, si empujamos un poquito la Tierra, si le damos un impulso con una concentración mayor de gases de efecto invernadero, activamos los bucles de realimentación positiva que nos llevan inevitablemente a otro nivel de estabilidad climática, 4 o 6 grados superior, que significan una completa reorganización ecosistémica. Voy a detenerme un poquito más en esto para intentar explicarlo mejor. Porque decía, el sistema climático es un sistema complejo en el que hay muchos bucles de realimentación negativa y positiva, pero para entender cómo funcionan me voy a centrar en 3 de ellos. El que tiene que ver con el efecto albedo, el que tiene que ver con todo lo que es el permafrost y en tercer lugar el sistema vegetación-suelo. Los explico. ¿Qué es el efecto albedo? El efecto albedo es la capacidad que tienen las superficies blancas de reflejar la radiación solar notablemente mayor que la que tienen las superficies marrones o las superficies azules. De manera que cuando tenemos un aumento de la temperatura del planeta, aumenta la temperatura, esto hace que se derrita el hielo de las regiones pues, del polo norte, del polo sur, de los glaciares, etc. Como se derrite hielo, lo que antes era blanco pasa a ser marrón o azul, es decir,
disminuye el efecto albedo. Como consecuencia de que disminuye el efecto albedo, aumenta la radiación solar que llega y que incide sobre la Tierra, que no funciona como un espejo en que se refleja, aumenta la temperatura, se derrite más hielo y así sucesivamente. Esta es la lógica de un bucle de realimentación positiva. Algo que una vez que se activa, funciona solo y se activa una y otra vez él solo. Bueno, pues lo que estamos observando es que la formación de hielo en la Tierra está disminuyendo. En esta gráfica lo que se ve es cómo evoluciona la formación de hielo a lo largo de los meses y a lo largo de los años. Cada rayita sería un año. Y lo que descubrimos es que en los últimos años, sobre los que hay registros en la gráfica, tenemos una formación de hielo cada vez más pequeña en la superficie terrestre. Lo que nos viene a decir básicamente que o se ha activado ya este bucle de realimentación positiva o está a punto de activarse. Un segundo ejemplo era esto que os decía del permafrost. El permafrost es la capa de suelo helado que hay en amplias regiones del planeta, por ejemplo en la tundra, la taiga, que hay en Alaska, en Canadá, en Siberia, y que contiene una gran cantidad de materia orgánica. Conforme ese suelo se descongela por el aumento de la temperatura, esa materia orgánica empieza a descomponerse y empieza a liberar CO2, un gas de efecto invernadero, y sobre todo metano, un gas de efecto invernadero notablemente más potente. Así que se libera metano, se libera CO2, aumenta la temperatura, se descongela más permafrost y así sucesivamente. Bueno, pues nuevamente estamos en el límite en el que esto se dispare y en el límite en el que la enfermedad de Gaia pues, se haga pues, más grave, ¿no? Porque como veis ahí, la concentración de metano en la atmósfera no ha parado de subir en las últimas décadas y bueno, pues estamos cerca de que se active ese bucle de realimentación positiva si no se ha activado ya. El tercer y último ejemplo que quería plantearos será el sistema vegetación-suelo, porque el sistema vegetación-suelo no es un bucle de realimentación positiva, sino un bucle de realimentación negativa. Es algo que sabemos que retira CO2 de la atmósfera, que fija CO2 y que por lo tanto nos ayudaría a luchar contra el calentamiento global. Esto lo hace la vegetación y después se acumula en el suelo. Sobre todo el suelo es uno de esos grandes lugares en los que hay un gran reservorio de carbono. Bueno, pues ¿qué está pasando en los lugares de principal acción fotosintética del planeta, donde se hace pues, una fijación de CO2 mayor? Bueno, estas regiones son las zonas selváticas, intertropicales, y podríamos ver qué está sucediendo en esas selvas africanas, en las que vemos que la capacidad de fijación ha ido disminuyendo, y la tendencia es a que siga disminuyendo, pero esto es especialmente grave en todo lo que es la región amazónica, la región de las selvas americanas, en el que el descenso ha sido más acusado y lo que es más importante, puede llegar un momento en que ese descenso cruce este cero. Es decir, que en lugar de ser algo que retire CO2 de la atmósfera, que luche contra el calentamiento global y el mantenimiento de estos equilibrios, de esta homeostasis que necesita Gaia, se convierta en algo que incentive ese proceso y que se convierta en un emisor neto de gases de efecto invernadero, que lo que era una selva pase a ser una sabana y a partir de ahí pues, se nos disparen esos problemas a nivel climático. Bueno, pues esto, a la hora de pensarlo desde una perspectiva de justicia, tiene un componente de clase y un componente territorial clarísimo. Las poblaciones más enriquecidas son las que claramente tienen unas mayores emisiones de gases de efecto invernadero, una mayor responsabilidad en este proceso de calentamiento, y las poblaciones que viven en los territorios enriquecidos, en esos países centrales, en ese norte global, o como cada cual lo quiera denominar, ¿no? Pues Europa, Estados Unidos, son quienes tienen unas principales responsabilidades, ¿no? A la hora de esos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es que, de manera especular, quienes sufren fundamentalmente las consecuencias son, sobre todo, esas poblaciones empobrecidas. Consecuencias que tienen nuevamente mucho que ver con la salud. Por ejemplo, descenso en la disponibilidad de alimentos o de agua potable, o de poder servirse de servicios ecosistémicos, o costas que se inundan, o acuíferos que se salinizan, claramente también con efectos sobre la salud, o lo que podrían ser la expansión de distintos vectores, por ejemplo, pues los que llevan la malaria, ¿no?, hacia regiones donde ahora mismo pues, no pueden sobrevivir este tipo de mosquitos. Bueno, pues como decía, esto claramente tiene un componente territorial y un componente de clase, porque impactos como las olas de calor, impactos como las fuertes precipitaciones o impactos como el descenso en la productividad de las cosechas, pues ha dado la mala suerte que están fundamentalmente centrados en las poblaciones que menos responsabilidades tienen de todo esto. Bueno, la mala suerte o la correlación de fuerzas a nivel global. Así que
si este es el problema que tenemos, si lo que nos encontramos es con una tierra enferma y que como consecuencia de nuestra codependencia esto significa que nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades pues también se ve comprometidas, entre otras las que tienen que ver con la salud, ¿cómo sería un orden caracterizado por la justicia ambiental que permitiese que existiese un planeta sano? Bueno, esto lo podemos mirar desde distintas perspectivas. Yo lo voy a enfocar solamente desde una perspectiva económica, por más que obviamente también son necesarios cambios en el plano cultural y en el plano político. Pero desde el punto de vista económico, ¿cómo sería una economía de este tipo? Bueno, pues creo que es una economía que tendría que caracterizarse por elementos básicos de la economía feminista, de la economía ecológica y de la economía solidaria. Y cuando hablamos normalmente de estas economías, que voy a definir como FES, ¿no?, por hacerlo como más corto, F de feminista, E de ecológica y S de solidaria, pues solemos hablar de todo el proceso de producción. Una producción que sea cooperativa, una comercialización que sea en caracteres justos, un consumo que sea responsable, unas finanzas que sean éticas con unas monedas sociales. Este es un elemento determinante. Pero normalmente eso lo atravesamos con tres miradas. Una primera mirada, que es la de derechos de propiedad, por ejemplo, pues propiedad cooperativa. Una segunda que tiene que ver con la gestión de las decisiones, que sea democrática. Y una tercera que tenga que ver con la distribución de la riqueza, es decir, pues pocas escalas salariales, pues un acceso universal a determinados servicios y demás. Bueno, esto en lo que tiene que ver con el ámbito productivo. Pero uno de los elementos con los que se mira, por ejemplo, desde esa perspectiva feminista, es que nada de esto sería posible si no hay toda una serie de trabajos reproductivos de los cuales tenemos que prestar también atención, bueno, pues para que todo el entramado productivo sea posible. Y cuando le sumamos esa mirada pues más de economía ecológica, pues descubrimos que todo esto necesita energías inmateriales, va a dispersar energía y vamos a necesitar que esos residuos se vuelvan a reintegrar en todo el ciclo, intentando hacer pues lo más circular posible todo el proceso, porque hemos utilizado materiales renovables y porque hemos utilizado energías basadas en las solares. Bueno, este es el relato clásico, es una mirada, yo creo que justa, acertada, sobre elementos importantes sobre la economía feminista, ecológica y solidaria, sobre esas economías FES, pero creo que es un relato y una mirada insuficiente. Necesitamos complejizarla y necesitamos mirar con cierta profundidad algunos otros elementos para sanar a nuestro ecosistema, a nuestros ecosistemas, o más bien ayudarles a que se sanen, porque se van a sanar solos, no vamos a ser los seres humanos quienes lo hagamos, y a la vez pues que nos sanemos como sociedades y como individuos. El primer elemento, claramente en una situación de extralimitación como la que estamos, la economía productiva, esto que aquí era bastante grande, tiene que ser muchísimo más pequeño. Tenemos que hacer un proceso de decrecimiento en lo que es el metabolismo humano, en nuestro consumo de materia, energía, generación de residuos y demás, ¿no? Y la economía productiva tiene que ser mayor, o sea, más pequeña. Pero no solo eso, sino que necesitamos ir evolucionando hacia economías que escapen de esa lógica de la maximización del beneficio en el menor tiempo posible, esas lógicas propias del capitalismo, y escapar de esas lógicas significan, en gran parte, recuperar la autonomía sobre nuestras economías. Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que trabajo en una cooperativa en la que no tenemos escalas salariales, en las que decidimos las cosas democráticamente y en la que la propiedad de la cooperativa es de todo el mundo, bueno, esto de que las decisiones son democráticas es mucho decir, porque sí, las decidimos entre las personas que trabajamos en la cooperativa, pero en realidad las decidimos en función de lo competitiva o lo poco competitiva que sea nuestra empresa. Si nuestra empresa no es competitiva, democráticamente decidiremos bajarnos los salarios, entre otras cosas, porque no nos quedará otro remedio. Así que necesitamos darle un poco de vueltas a esto, construir autonomía para que podamos realmente tomar decisiones. Y esto significa que tenemos que satisfacer nuestras necesidades fuera del mercado y en gran parte fuera de la relación salarial. Por ejemplo, tengo que ser capaz de que mi alimentación no dependa de que yo tenga dinero o deje de tener dinero y que pueda conseguirlo en el mercado, sino que tenga la capacidad de construir colectivamente sistemas pues, para garantizar mi alimentación, que está íntimamente relacionado, lo decía antes, con el tema de la salud. Por ejemplo, tener un huerto básico como parte de la actividad de las distintas empresas que se pongan en marcha dentro de esta lógica de la economía social y solidaria. Desmercantilizo parte de la alimentación para ser capaz de tener autosuficiencia en esto. Este sería un ejemplo y podría trabajar más. Un segundo elemento en el que tenemos que complejizar, esto del trabajo reproductivo. Bueno, en realidad el trabajo reproductivo ya hoy es más de la mitad del total de horas de trabajo que dedicamos a lo largo de la semana en una sociedad como la española, así que ya es grande.
pero tiene que ser mucho más grande. Tenemos que quitar parte de las lógicas que están dentro de la economía productiva para pasarlas a la economía reproductiva. Pero la economía reproductiva no solamente sirve para reproducir, para que se mantenga la economía productiva, sino que tiene una lógica en sí misma, en reproducir a las sociedades, esa flechita que se ve aquí sobre sí misma, ¿no? Y además tiene una lógica que es hacia los ecosistemas, porque ecosistemas tan profundamente dañados como los que tenemos en la actualidad, pues son ecosistemas que necesitamos ayudar a que se reparen, y hay una parte de ese trabajo reproductivo que no solamente tiene que mirar hacia los seres humanos, sino que tiene que mirar también hacia el conjunto de los seres vivos. Y en ese mirar al conjunto de los seres vivos, no solamente tendremos que tener en cuenta la energía, los materiales, la energía disipada, los residuos que producimos, hacerlo circular, sino que sobre todo nuestra economía se tiene que insertar en el funcionamiento de los ecosistemas. Llevar hasta el final que somos seres ecodependientes significa que tenemos que adaptarnos a cómo funcionan los ecosistemas y que nuestra economía tiene que ser armónica con el funcionamiento de los ecosistemas. Esto significa no utilizar metales, sino utilizar productos orgánicos, no utilizar combustibles fósiles, sino utilizar energías que tengan que ver con la solar, no generar residuos que puedan ser tóxicos, sino solamente residuos que se integren dentro de los ecosistemas, y un largo etcétera de elementos. Así que, y con esto termino, lo que nos encontramos es pues una situación en la que nuestras sociedades son sociedades enfermas desde una perspectiva física y desde una perspectiva emocional, y no puede ser de otra manera porque se insertan dentro de una sociedad, de un ecosistema que también está enfermo como consecuencia de la disrupción de distintos elementos básicos para que pueda realizar sus funciones vitales. Necesitamos sanarnos a la vez que sanamos los ecosistemas, porque los dos elementos están íntimamente relacionados. Quiero cerrar lanzándoos una cuestión, una pregunta abierta para reflexionar, y es: ¿cómo aterrizamos esto en nuestro día a día? ¿Cómo lo aterrizamos en lo que tiene que ver con cómo nos alimentamos, en lo que tiene que ver con cómo nos movemos, en lo que tiene que ver con cómo conseguimos, ¿no?, toda una serie de servicios, de bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades? Pero no solamente desde una perspectiva individual, sino reflexionémoslo también con cómo lo podemos hacer en colectivo con otra serie de gente, y qué cosas necesitaríamos a nivel social que cambiasen, y cambiasen en algunos casos de forma radical, es decir, yendo a la raíz de los problemas, pues para que efectivamente tengamos un ecosistema sano, para que tengamos unas sociedades sanas. Muchas gracias.